Bueno, 18 minutos, después de la hora 13 ya está con nosotros otro de los columnistas que los viernes, este sí no falla nunca, el otro viene de vez en cuando, lo queremos igual a Bonalumi, pero este viene todos los viernes y nos trae siempre información. Germán Mangione, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Hoy lo vi a nuestro Sí, compañero. sí, anduvo por acá. Lo trajo la lluvia. Sí, lo trajo la lluvia, exactamente. Cada tanto viene, Bueno, también para hablar de una cuestión, como hacemos siempre, de números, una cuestión económica, pero hoy vamos a hacer una diferencia a lo que venimos charlando normalmente en esta columna. Nosotros venimos registrando en esta columna vinculada a la economía y a la política económica en general, los números negativos, algunos de los que se hablaban hoy con Bonalumi, los números negativos de la economía, cuáles son los sectores que más golpeados han estado durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero muchas veces, al analizar solamente los números negativos y estos sectores más, como decimos, más golpeados, lo que uno pierde de vista son los sectores a los que le ha ido muy bien. Ajá. Son los sectores que han ganado. Porque a veces... No fueron muchos. Que no fueron muchos, pero que han ganado mucho. Muchísimo. Exacto. Muchísimo. Digo porque a veces se pierde la idea, inclusive en algunos mensajes del gobierno, esta idea de que bueno, es un momento crítico de la economía mundial, es un momento crítico de la Argentina, y todos tenemos que remar un poquito para que el barco salga adelante, y a partir de ahí se justifican algunas medidas de ajuste, algunas medidas vinculadas al mundo del trabajo principalmente y al bolsillo de los laburantes. Pero cuando uno empieza a revisar los números, no todos tienen que hacer los mismos esfuerzos en la Argentina, parece. ¿Por qué te digo esto? El primer número que queríamos compartir es el que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos daba apenas hace un mes y que tiene que ver con el índice Gini. ¿Qué es? ¿Qué es el índice Gini? Claro. Es el índice que mide la desigualdad en la Argentina. Ajá. Es un índice que mide la diferencia entre el 10% que menos tiene con el y el 10% que más tiene. Es un índice que va de 0 a 1. 0 sería la igualdad total, 1 sería la desigualdad total. Que 10% deben ser los que más tiene. Sí. Pero el 10% de los que menos tiene son mucho más del 10%. Son mucho más cantidad de gente, olvídate. Pero digo, el 0, decíamos, es la igualdad y el 1 es la desigualdad total. El índice Gini marcó un nuevo pico en este último año, en esta última medida, del 0,47. Aumentó la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen en la Argentina. Para tener una idea, el 20% más rico de la población de la Argentina, que como decimos son mucho menos reducidos en número, equivale al casi el 50% de los ingresos totales de la Argentina. De todo lo que ingresa a los bolsillos de los argentinos, el 20% más rico se queda con la mitad, ¿no? El resto se divide en los deciles más bajos. Si uno lo piensa en cantidad de gente, bueno, las 50 mayores fortunas del país están atesorando un patrimonio de 70.000 millones de dólares. Uno dice, bueno, un número que es tan grande que le cuesta dimensionarlo. Bueno, para que lo piense, las reservas del Banco Central son 50.000 millones de dólares. Estas 50 familias manejan 70.000 millones de dólares. Bueno, ¿quiénes son los que más ganan en la Argentina? Trajimos algunos cuadros. A ver, vamos a verlo. En el primer cuadro de honor, es un ranking que arma la revista Mercado todos los años, con las empresas que más ganan. En principio, arriba de todos está la que más ventas tuvieron, la empresa YPF, la empresa con parte del capital nacional, ahí se ve muy chiquitito. El Banco Nación en segundo lugar, en tercer lugar Telecom. Pero ahí marcamos, como usted puede ver, algunas marcas con rojo, lo que llama la atención pensando en nuestra región. De las 40 empresas que más vendieron en el año 2018, que más facturaron en el 2018, encontramos muchas de nuestra región. A ver. Por ejemplo, en el puesto número 7 está Vicentín con 118.000 millones de pesos de facturación. En el puesto número 9 está Cargill con 100.000 millones. En el puesto número 13 está Bunge Argentina. En el puesto número 19 Luis Dreyfus con 78.000 millones. Oleaginosa Moreno en el puesto 26. ADM, la Extoefer, en el puesto 33. Y en el puesto 40 Aceitera General Dehesa. Esas son las empresas que más vendieron. Otro dato es cuáles son las empresas que más ganaron. Y acá uno empieza a ver algunas empresas que siempre están vinculadas al gobierno nacional. La empresa que más ganó en el 2018, mira, ¿sabe cuál es? Cablevisión. Cablevisión Holding, que ganó ganancia, digo, no de ingreso de venta, de ganancia.
47.000 millones de pesos. Después está el Banco Nación, está YPF. Y mirá este otro dato. ¿Cuál es la cuarta empresa que más ganó durante el año pasado? Mercado Libre. Mercado Libre. Que La empresa está de Galperín. está en la disputa con el tema de que sus empleados pasen a ser revestir dentro de lo que es el sindicato de la bancaria. Exactamente, y en disputa con manejar el negocio millonario de la Argentina, que tiene que ver con el negocio financiero, a partir de Mercado Pago y estas billeteras virtuales. Tal cual. Recordemos que hubo una denuncia el mes pasado, porque el gobierno, mediante una resolución del Banco Central de la Argentina, habilitó a que empresas como Mercado Pago, por ejemplo, puedan manejar todo lo que tiene que ver con los subsidios nacionales, como por ejemplo la asignación universal por hijo. Estamos hablando de una masa de 12.000 millones Un negocio que va a tener la empresa de Galperín, el amigo de Mauricio Macri, para además de, mientras la tiene, como decimos siempre, hacer algunas otras inversiones. Seguro. Estos son los que más ganaron. Decíamos, la empresa, el Grupo Clarín, con Cablevisión, que se ha fusionado con Personal y con Fibertel, el Banco Nación. El Banco Macro, mirá dónde está. Y Está séptimo. YPF. Está séptimo el Banco Macro, Luis Dreyfus está octavo en las ganancias. Son empresas, como decíamos, que han tenido buenas medidas, porque uno podría decirlo hasta acá, ¿cuál es el problema de que una empresa gane plata? Ninguno. Ninguno, obviamente. Para eso están las empresas, Totalmente. son las que pueden generar alguna ganancia. Pero lo ponemos en contraste con esa idea de que el Estado no tiene que intervenir, que plantean desde muchos sectores empresarios cercanos al gobierno, que el Estado no tiene que asistir a los que pierden, que el Estado no tiene que cubrir a aquellos que no llegan a resolver diariamente. Sin embargo, cuando uno analiza las medidas que hicieron ganar a estas empresas y que las hicieron llegar al podio, uno encuentra muchas medidas gubernamentales. Por ejemplo, la devaluación del año pasado hizo que 3 de cada 4 pesos de lo que ganaron estas empresas lo hayan ganado sin mover un tornillo, simplemente por una medida de gobierno como es la devaluación. Si uno... los bancos, la que ganan con las LELIC, que te Exactamente, agarran la guita tuya tenemos, que tenés. ahí tenemos la imagen también de los otros grandes ganadores, que son los bancos. Como decís vos, están en el podio. Totalmente. Envidiable Seguro. para cualquier empresa que está en la producción, Seguro. lo que han ganado. Pero te decía, la devaluación es una de esas medidas. Por ejemplo, el blanqueo de capitales que impulsó el gobierno de Mauricio Macri introdujo una rebaja gigantesca del impuesto a los bienes personales para estas empresas. Para que te des una idea, lo que esa medida del gobierno le perdonó en impuestos a las empresas asciende a 350 millones de dólares, que no ingresaron a las arcas del Estado y que quedaron en las arcas de estas empresas para las ganancias. Perdonó esa cifra en impuestos a las principales ganancias. Después tenemos la reparación histórica, que si ustedes recuerdan tenía como cara de la medida la reparación a los jubilados, pero dentro de esa medida, lo que también se aprobó, creo que lo charlamos acá, fue eximir a las más grandes empresas de la Argentina del pago del impuesto a los dividendos. ¿Sabe cuánta plata se le perdonó a esas empresas con esa medida? 1.200 millones de pesos. Uno va sumando algunas medidas en concreto, incluso la rebaja de ganancias, el impuesto a las ganancias a las empresas, lo mismo. Va sumando y empieza a entender que muchas de esas ganancias de estas empresas que están en los podios, que están entre las que más ganaron, a diferencia de los que más perdieron, tienen que ver con medidas de gobierno. Tienen que ver con medidas impulsadas desde el Estado para generar y abultar esas ganancias, que de fondo terminan en ese número que decíamos al principio, de que los números negativos que venimos contando siempre hacen que el decil más chico de la población que menos ingresos tiene pierda más y el que más ingresos tiene gane más. Para pensar cuál es el rol del Estado y por qué uno después se encuentra algunos de estos empresarios como Galperín, algunos de estos empresarios como Pablo Roca, casi le diría como no se ha visto nunca en la Argentina, haciendo campaña política de cara a las elecciones para la continuidad del modelo de Mauricio Macri. Queríamos traer estos números porque a veces tanto contarnos entre nosotros qué es lo que perdemos, se nos pierde de vista que no todos perdemos y que hay un sector chiquitito que sigue ganando y mucho. Sí, totalmente. Ahora, cuando vos tenés una deuda con la AFI, tenés que hacer un plan de pago porque si no, después no podés facturar, te bloquean y cosas por el estilo. Germán, gracias.
Nos volvemos a ustedes. encontrar el viernes que viene, bueno, ya con resultados y viendo Totalmente. un poco cómo va avanzando la semana. De eso va a estar teñido seguramente toda la información de la semana que viene. Totalmente, no te quepa duda. Nosotros vamos al móvil.